Gracias, Padre. Gracias, Padre. Gracias por amarnos tanto. Así es. Así es. Hermoso eres tú, Padre. Si borró entero, tú dejaste cada pieza con paciencia. Con paciencia, Señor. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias porque sigues haciendo esa obra de restaurarnos, Señor, y de colocar cada pieza en su lugar, Señor, con paz, Señor, y con ciencia, la ciencia que sale de ti, Señor, con ese amor y con esa sabiduría, Señor. Tú sigues, Señor Dios, haciendo esa obra tuya en nosotros. Gracias, Padre, y aquí estamos, Papito Dios, colocando todo lo que somos, nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo en tus manos, Padre, para que esa obra, Señor, que has comenzado, Señor, tú la culmines, tú la termines, Señor, hasta que sea perfecta, Padre. Queremos ser, Señor, esas vasijas de honra para ti, Señor. Queremos que nosotros, nuestras casas, nuestras familias, nuestras generaciones, las que tú tengas, Señor, en tu agenda planeadas para nosotros, Señor, estén siendo, Señor, reformadas, Señor Dios, transformadas, Señor, restauradas por ti, precioso Dios, por tu palabra, por tu Santo Espíritu, que es el que nos enseña, nos muestra el camino por el que debemos andar. Gracias, Dios, porque te ocupas de nosotros, Señor. Gracias porque hemos visto tu cuidado, tu protección. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bendecido día para todos. Bienvenidos a quienes se encuentran en este lugar, bienvenidos a quienes nos acompañan por el Face. Estamos seguros de que lo que la palabra dice es verdad, y ella dice que el que le busca, le halla. ¿Y halla qué? Su misericordia. ¿Qué es lo que usted piensa que cree? ¿Qué es lo que usted cree que más necesita la humanidad en este tiempo? La misericordia. Nosotros y toda la humanidad necesitamos de esa misericordia. Así que esta mañana es una mañana llena de la misericordia de Dios para nosotros, para nuestras casas, nuestras familias. Y esa misericordia la podemos percibir. Digo yo que la misericordia es un fruto de la misma esencia de Dios. Y sabemos por la palabra que Dios es amor, ¿verdad? Si no hay amor, no hay misericordia. Se los aseguro. No hay misericordia. Por eso en esta mañana, el Salmo 118, que es el que el Señor tiene a bien a través del cual hablarnos y recordarnos quién es Él y cuáles son esos adoradores que Él busca. En su iglesia y en su pueblo aprendemos del Salmo. Y este Salmo es muy lindo, muy lindo. Leámoslo todos con su Biblia ahí, concentrados en lo que el pan de vida trae para nosotros en esta mañana. Dice, acción de gracias, ¿por qué? Sí. ¿Habrá alguna razón mayor que esta por la que nosotros estemos agradecidos con Dios, con el Señor Jesucristo, con su Santo Espíritu? Ninguno. Entonces, y empieza diciendo el Salmo, todos leyendo ahí en su palabra: alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Diga ahora Israel que para siempre es su misericordia. Diga ahora la casa de Aarón que para siempre es su misericordia. Digan ahora los que temen a Jehová que para siempre es su misericordia. Desde la angustia invoqué a Jehová y me respondió Jehová, poniéndome en lugar espacioso. Jehová está conmigo, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Jehová está conmigo entre los que me ayudan. Por tanto, yo veré mi deseo en los que me aborrecen.
Mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre. Mejor es confiar en Jehová que confiar en príncipes. Esto está tremendo. Me rodearon. Mas en el nombre de Jehová yo las destruiré. Me rodearon y me asediaron, mas en el nombre de Jehová yo las destruiré. Me rodearon como abejas, se enardecieron como fuego de espinos, mas en el nombre de Jehová yo las destruiré. Me empujaste con violencia para que cayese, pero me ayudó Jehová. Mi fortaleza y mi cántico es Jehová, y Él me ha sido por salvación. Voz de júbilo y de salvación hay en las tiendas de los justos. La diestra de Jehová hace proezas. La diestra de Jehová es sublime. La diestra de Jehová hace valentías. No moriré, sino que viviré y contaré las obras de Jehová. Aleluya. Me castigó gravemente Jehová, mas no me entregó a la muerte. Abridme las puertas de la justicia, entraré por ellas, alabaré a Jehová. Esta es la puerta de Jehová, por ella entrarán los justos. Te alabaré porque me has oído y me fuiste por salvación. Me fuiste por salvación. Echaron los edificadores, ha venido a ser cabeza del ángulo. De parte de Jehová es esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Este es el día que hizo Jehová. Nos gozaremos y alegraremos en él. Oh Jehová, sálvanos ahora, te ruego. Oh Jehová, que nos hagas prosperar ahora. Bendito el que viene en el nombre de Jehová. Desde la casa de Jehová os bendecimos. Jehová es Dios y nos ha dado luz. Atad víctimas con cuerdas a los cuernos del altar. Mi Dios eres tú, y te alabaré. Dios mío, te exaltaré. Alabad a Jehová, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Amén, amén, aleluya. O sea, nos dieron un plato de pan de vida en este salmo, que uno se encuentra con todo el relato de lo que ha sido esa manifestación de amor de Dios a través de su misericordia para con nosotros. Y si ustedes recuerdan de lo que leímos, porque lo leímos así de corrido por el tiempo, él habla ahí de la misericordia que él tuvo para con la casa de Aarón, de la misericordia que tuvo para con, bueno, menciona primero para con Israel, para con la casa de Aarón, y menciona todas las generaciones, ¿sí? Y eso me permite, me da más seguridad de que para nosotros también está esa misericordia. O sea, está más que confirmado que seguimos contando con esa misericordia. Pero a la verdad, como iniciamos la reflexión, esa misericordia no estaría si ese Dios no fuera ese Dios de amor que es Él, ¿verdad? Entonces, ¿qué aprendimos así en la carrera que lo leímos de este versículo, de este salmo, perdón? Si vemos el versículo 1 dice, alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Pero leamos el 5 y dice, desde la angustia invoqué a Jehová y me respondió Jehová poniéndome en lugar espacioso.
Mire, en la lectura del Salmo de hoy podemos ver y aprender que Dios es infinitamente bondadoso, Él es infinitamente amoroso, Él es infinitamente confiable. Porque todos, ay sí, yo sé que Dios es amor. Ay sí, yo sé que Él es generoso, Él es bueno. Bueno, pero necesitamos esa tercer parte para que eso que decimos creer o saber se haga rema y se haga verdad en mi vida. Y es que confiemos en Él, que dependamos de Él. La palabra dice que para los que le amamos y confiamos en Él, todas las cosas nos ayudan a bien. Y más adelante en el Salmo recuerda que decía, me castigó, dice el Señor, dice, me castigó gravemente Jehová. Pero la parte B dice, mas no me entregó a la muerte. O sea, que en esos momentos en que de repente estamos siendo formados, estamos siendo corregidos, o sea, no es que Dios se haya olvidado, haya dejado de ser ese Dios de amor y misericordioso, no, todo lo contrario. Eso que estamos viviendo, eso por lo que estamos siendo procesados, es porque nos ama y porque nos quiere rescatar de la muerte. Entonces, qué maravilla, o sea, yo a veces digo, Señor, perdónanos porque de verdad no terminamos de creerte para confiar totalmente en ti, en esa bondad tuya, en ese amor tuyo y en esa fidelidad de Él, ¿cierto? Mire, en la lectura de hoy también aprendemos que Dios puede ayudarnos a superar las presiones que las circunstancias o las personas que nos rodean ejercen sobre nuestra vida, sobre mi vida. Porque Él dice, me ayudó, Él me socorrió, clamé a Él y Él me respondió y me sacó de ese lugar a lugar espacioso. Pero además, en la lectura de hoy también podemos aprender que Dios quiere esto de nosotros. Tengámoslo en cuenta. ¿Ya aprendimos? Lo que Él tiene para nosotros, lo que nosotros podemos tener de Él. Pero mire lo que Dios quiere de nosotros. Y Dios lo que quiere de nosotros es que confiemos totalmente en Él. Pues Él está por encima de toda circunstancia. Por encima. ¿Y qué tal si en este día le decimos y le pedimos a Dios que nos dé esa iluminación, esa dirección para que vivamos de acuerdo a su buena y perfecta voluntad? Amén. Bueno, amado Dios, gracias damos por tu palabra, que una vez más nos alienta y nos fortalece y nos da confianza, Señor, para depender de ti, Padre. Queremos vivir hoy y siempre, Señor, haciendo tu querer, lo que tú quieres, haciendo tu voluntad, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y en la presencia y el poder del Espíritu Santo. Amén y amén. Pues, ¿qué quiere Dios de nosotros? Totalmente. Ahí el Salmo nos lo muestra. Bendecido día para todos. Buenos días a todos, a los que no había saludado, que el Señor les bendiga. Qué bueno tenerles aquí en este lugar, teniendo este espacio para compartir la palabra del Señor. Yo quiero invitarle que, conforme ha declarado que usted quiere confiar en Dios, porque ¿para qué? Para siempre su misericordia. Entonces, hoy vamos a declararle también que confiamos en su palabra y que nuestro deseo es que en la misma medida en que Él nos habla, nosotros vamos a estar atentos a recibir, pero no para ser oidores, sino hacedores.
¿Qué es lo que diferencia la religión al cristianismo? Que el cristiano es hacedor de la palabra y el religioso es conocedor, ¿sí? Oidor tan solamente. Señor, gracias te damos porque en esta mañana tú, Señor, nos estás hablando, nos estás enseñando, nos estás mostrando el camino que nos acerca cada vez más a ti, Señor. Ayúdanos a ser sensibles y dispuestos a no solamente escucharte, sino a poner por obra lo que tú nos estás enseñando, Dios. Que no hagamos infructuosa tu obra, Dios. Mira que te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Hace 8 días el Señor nos empezó a hablar de lo que es la religión versus el creyente. Estuvimos hablando de cómo la religión es el enemigo número 1 de la comunión con Dios. ¿Por qué? El teatro nació hace muchos siglos atrás. De hecho, los reyes, los faraones tenían bufones. ¿Qué tenían los bufones? Que se ponían máscaras para mostrar lo que no eran. ¿Sí? Y eso es algo que identifica mucho al hombre, al ser humano como tal. ¿Por qué? Porque siempre queremos aparentar lo que no somos. Siempre tenemos la tendencia de mostrarnos como no es. Y entonces, en el caso de el ser espiritual, lo que se disfraza del creyente es el religioso. Entonces el religioso muestra, aparenta. Y el Señor Jesús era muy radical con ellos. ¿Quiénes fueron los que el Señor detectó? El mismo Juan el Bautista detectaba como personas y las tildaba de hipócritas. Les decía, oh, escribas, hipócritas, fariseos, que coláis el mosquito y traerás el camello, que parecen sepulcros blanqueados, porque por fuera, ¿cómo se ve un sepulcro? Por fuera. ¿Acaso cuando usted va al cementerio, mucha gente de eso le pulen el mármol, le brillan los boceles, le brillan el santico y el angelito que tienen ahí, le ponen flores? O sea, es un altar muy bien reluciente. Pero ¿qué hay por dentro de ese lugar? ¿Usted se acostaría ya, lo abrazaría? Por más de que sea su familiar, usted... No, ya no, ¿por qué? Porque está descompuesto. Y eso es lo que quería decirnos el Señor. Que no podíamos ser de apariencias. ¿Por qué? Porque Dios conoce lo más íntimo de nuestro corazón. Él sabe quiénes somos. Y entonces... hace 8 días nos hablaba a través de Juan 3:1 en adelante, que nos habla de Nicodemo, de ese hombre, de ese principal de la sinagoga de los fariseos, que va de noche y le dice, Señor, Dios debe de estar contigo, porque todas las cosas que tú haces, no cualquiera las hace. ¿Sí? ¿Qué debo de hacer? Y el Señor le dice, es necesario que nazcas de nuevo. Y él empieza ahí una exhortación donde le dice que si acaso cómo puede él volver al vientre de la mamá para poder volver a nacer. Y entonces Jesús lo confronta diciéndole, mire, usted es un maestro de la ley. Se supone que usted debe entender lo que yo le estoy diciendo. ¿Por qué? Porque le estoy hablando de cosas naturales. ¿Qué tal si le hablara de las espirituales? Y con eso le va cerrando la brecha. Ahora, este hombre no era que fuera mala persona. No, al contrario, dentro de los fariseos era una gran persona porque tenía un corazón sensible. Todos perseguían a Cristo para matarlo. Este no lo estaba buscando para matarlo, lo estaba buscando para pedirle un consejo. De alguna manera estaba aceptando algo de él. ¿Cierto? Sin embargo, cuando usted empieza a ver, resulta que él va de noche a donde Jesús,
él no se convierte, él está ahí como entre sí, ¿no? ¿Por qué? Porque hay muchas cosas en juego. Está su posición como maestro de la ley. En el Sanedrín él ocupa un lugar. O sea, hay una posición. Y hay muchas veces el religioso no se determina por querer aparentar. Es que pues toda mi familia es católica, apostólica y romana. Ellos no me escuchan, yo ni para qué les hablo, yo me quedo aquí con lo mío, y es como el que se encontró la cajita de música. Mientras que me sirva a mí, pues yo me quedo ahí calladito, la disfruto. Entonces, empieza a manifestarse esa hipocresía dentro del corazón de la persona. Ahora, ¿qué es lo que le dijo el Señor Jesús a Nicodemo? Si usted lo lee ahí en Juan 3, ¿sí? ¿Qué es lo primero que le dice el Señor Jesús? Le dice algo muy claro, ¿sí? Tienes que nacer de nuevo, ¿sí? Tienes que nacer de nuevo, porque lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Entonces, tenemos que nacer de nuevo, y para nacer de nuevo, ¿qué tenemos que hacer? Morir. Ese es el factor, eso es lo que no hemos entendido. Nosotros queremos ser renovados, restaurados, transformados, pero no queremos morir para nacer de nuevo. Entonces queremos aumentarle a lo que hacemos, añadirle como ese maquillaje del cristianismo. Entonces, ¿cuánta gente no va a la iglesia? Tiene modismos. Los cristianos decimos, amén, gloria a Dios, ¿quién vive? Cristo, y a su nombre, gloria, y a su pueblo, victoria. Y esos son modismos, ¿sí? Y Dios no está llamando a los modismos. Jesús no vino a mostrarnos modismos. Jesús vino a mostrarnos una manera y una forma de vivir. Y para ello necesitamos morir a lo que nosotros pensamos, a lo que nosotros creemos, a la comodidad en la que nos hemos habituado, para volver a nacer en Cristo Jesús. ¿Para qué? Para que ya no viva yo, sino que Cristo viva en mí. Entonces, eso lo conocemos. Ahora la pregunta es, ¿lo hacemos? Es que ese es el grave problema. Ahora, cuando usted cambia un 1% al día, usted será una persona 365 veces diferente. O sea que usted anualmente debe reformarse 3 veces. Cambiando, deshaciendo cosas de su vida, conceptos de su vida, para establecer ¿cuáles? Los que están en la palabra, lo que nos enseña Dios. Por eso es tan difícil, pero tan demorado también, a tal punto que nos cuesta toda la vida llegar a la estatura del varón perfecto que es Cristo. ¿Cuál es el llamado del Señor? Que seamos y lleguemos a la estatura del varón perfecto que es Cristo. ¿Cuánto tiempo le va a tomar? Desde el momento en que el Señor se le reveló a usted, Él va a tomar hasta el día que haga todo, hasta el día que termine su último aliento, Él lo va a utilizar para transformarlo. ¿Sí? O sea que ya empezó, ¿para qué se resiste? Porque la buena noticia es que cuando nosotros le entregamos la vida a Cristo, Cristo nos toma la palabra. Cuando usted dijo, Señor, yo te entrego mi vida, y el Señor decía, y te entrego todo mi ser, y el Señor, diga más. Y cuando usted terminó la oración, Él dijo, listo, sellado está, aprobado, te recibo. Y entonces ahora empieza mi obra en ti. ¿Y qué es lo primero que hace el Señor? Empieza a llevarnos a morir. Porque el cristianismo es un morir constante. Es una batalla constante contra este mundo. Mientras que Dios quiere colocar un ladrillo en ti, Satanás ha colocado 10. Y lo peor es que el de nosotros lo tenemos en la mano y el diablo ya ha colocado los otros, los ha cuadrado ahí.
¿Sí me hago entender? Tenga la visión. El Señor te dice, establece este ladrillo en tu vida, no mientas. Ese es un ladrillo, no mientas. Y el diablo ya te ha dado 10 motivos para que mientas. ¿Sí? Ese es el trabajo. Y por eso nos es tan difícil. Y la única forma de lograrlo es a través de lo que la palabra dice. Y entonces hoy vamos a ver cómo se establece un verdadero creyente. A la luz de la palabra. No a lo que yo creo, no a lo que usted cree. ¿Correcto? Entonces vamos a ir al libro de los Hechos, de los Apóstoles. ¿Qué es de qué trata el libro de los Hechos de los Apóstoles? De la vida de ellos. Hechos capítulo 17, versículo 1 en adelante. Les preguntaba, ¿de qué se trata el libro de Hechos? De todas las obras de todos los apóstoles, de todo lo que hicieron, de cómo vivieron y lo que padecieron y lo que les tocó pasar. ¿Correcto? Entonces, en Hechos capítulo 17, versículo 1 en adelante, escuche esto. Dice que Pablo está haciendo su labor evangelística. ¿Sí? Y entonces dice, y pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, ¿qué era lo que hacía Pablo? Hacer lo que acostumbraba. O sea, cuando usted va a la iglesia, cuando usted va al trabajo, cuando usted va al estudio, ¿usted qué está haciendo? Estableciendo costumbres. ¿Sí? Cuando su papá o su mamá lo levantaba temprano a bañarse, lo que estaba estableciendo era una costumbre, un buen hábito. ¿Sí? Cuando aprendió a bañarse la boca, cuando le decían, vaya a bañarse la boca. Vaya. Y a uno le daba pereza, sí, a uno le daba pereza. Lavarse la boca le daba una pereza. Pero se convirtió en un hábito. Porque la vida demanda es eso. Y hay buenos y hay malos hábitos. ¿Sí? Entonces, lo que el Señor está haciendo es esto. Les está diciendo que Él como ejemplo, Él acostumbraba. ¿Y qué es lo que acostumbraba a hacer? Dice, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos. ¿Cuántos días de reposo? 3. O sea que ¿cuánto duró ya en realidad hablando con ellos? 3 semanas. 21 días. ¿Sí? Entonces, dice que, y durante ese tiempo, se quedó con ellos y discutía con ellos. Y dice, y declarando y exponiendo por medio de las escrituras, ¿por medio de qué? No lo que él pensaba. Si algo que tenía Pablo era que él conocía la Biblia desde cuando estaba como judío, porque recuerde que Pablo fue educado a los pies de Gamaliel, que era otro el principal de la sinagoga, ¿sí? Y entonces él tenía claras las escrituras y esa era su fuente. Y les decía que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos y que Jesús, a quien yo anuncio, dice Pablo, decía él, es el Cristo. La palabra Cristo está en griego, que significa lo mismo que significa en hebreo, que es Mesías o ungido o Salvador o Emanuel. Dios con nosotros. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que les estaba enseñando Pablo? Que Jesucristo era Dios, que Jesucristo había venido al mundo como Salvador. Y dice, y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos gran número y mujeres nobles no pocas. O sea, había mucha gente que estaba entendiendo el mensaje y se acercaba allá y lo tomaban. ¿Sí? Era parte de su doctrina. Y entonces esto atraía, y dice, entonces, versículo 5, entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo algunos ociosos, hombres malos,
Y juntando una turba alborotaron a la ciudad y asaltando la casa de Jasón procuraban sacarlo al pueblo. Sí, o sea, siempre cuando hay sana doctrina, siempre se va a levantar gente a decir, no, eso no es así. Sí, no, contra eso vamos. Y entonces dice, pero a los versículos 7, y a los que Jasón ha recibido y a todos estos contravienen los decretos del César. Esa era la acusación que le estaban diciendo. Entonces, recordemos que en ese tiempo Roma era el imperio que estaba sobre todo Europa y parte de Asia. ¿Sí? ¿Quién era el dios de los romanos? El César. Entonces, claro, no permitían que a nadie más se denominara como Dios. Entonces, ¿cuál era la acusación más fácil? Están diciendo que hay otro Dios y que hay otro rey, que es el Cristo. Entonces, eso fue, y eso no era lo que estaba diciendo Pablo, ni ninguno de los discípulos. Ellos decían de que Dios de los cielos, ¿sí? Aunque también es Dios de esta tierra. Pero la predicación era para conquistar el corazón en el espíritu. Ahora dice así, diciendo que hay otro rey llamado Jesús. Y alborotaron al pueblo y las autoridades de la ciudad oyendo estas cosas, pero obtenida fianza de Jasón y de los demás, lo soltaron. Entonces, ¿qué estamos viendo en este primer espacio? El cristiano es una persona que tiene costumbres basadas en las escrituras, las cuales proclama. Eso es parte, ¿sí? Ahora, ¿es fácil? No, no es fácil. Es difícil. Vamos a ser probados, vamos a pasar por las dificultades. Creeremos en Dios y se nos vendrá el mundo encima. ¿Por qué? Porque este mundo es enemigo de Dios. Así como para el cristiano el mundo es enemistad con Dios, ¿sí? Para el creyente la palabra, la obediencia al evangelio es lo que nos afianza a Dios. Ahora, versículo 10. ¿Qué dice ahí? Pablo y Silas en Berea. Dice, inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos, o sea, siempre allá en la boca de los leones. Allá. Y entonces dijeron, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica. Cuando habla de nobleza, ¿de qué habla? De gente culta, adinerada, de gentes con sapiencia, ¿sí? Y estos eran más, dice, eran más que nobles que los que estaban en Tesalónica, que los habían echado. Y entonces dice, y escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. ¿Qué hacían los de Berea? Escudriñaban las escrituras para ver si lo que predicaban era lo correcto. Ahora yo le pregunto a usted, va, luego de que escucha la palabra aquí el domingo, va a su casa y dice, oiga, venga a ver y escudriñamos a ver si lo que dijo el pastor es cierto. Eso es lo que hacían los de Berea. Venga, ¿será que venga y evaluamos? Porque es que allá él se para y nos dice lo que quiere, pero vamos a ver si es cierto, ¿cierto? Entonces es importante que como cristianos, como verdaderos creyentes, escudriñemos. No comamos enteros. Ay, que como el pastor lo dijo, así es, no. Si la Biblia lo dice, así es, si no, no. ¿Por qué? Porque, ¿qué dice la palabra? Maldito el hombre que confía en el hombre, que confía en sí mismo o en otra persona. Su confianza solamente es en Dios. ¿Qué dice el Salmo 118? ¿Por qué debemos de buscar a Dios y confiar en Él? Porque para siempre es su misericordia. El hombre no es misericordioso. Los hombres no tenemos eso por naturaleza. Por naturaleza es todo lo contrario. Y usted lo puede comprobar en el trabajo, en todas partes.
Alguien quiere hacerle a usted la trampa, alguien quiere tumbarlo, alguien quiere hacerle lo malo. Ahora, dice así que creyeron ellos, muchos de ellos y mujeres griegas de distinción y no pocos hombres. ¿Por qué creyeron? ¿Por qué creyeron? Porque escudriñaron, porque corroboraban que lo que el Pablo les estaba diciendo era verdad. ¿Por qué? Porque estaba escrito. ¿En dónde? En la palabra. ¿Por qué a veces no creemos? Porque no estamos fundamentando en lo que creemos en las escrituras. Porque no verificamos. ¿Sí? Entonces es como cuando llega alguien y le dice, mire que el juzgado tal le va a hacer no sé qué demanda y que le va a quitar la plata y le va a quitar todo. ¿Y usted qué es lo primero que dice? Pero un momento, yo llamo a mi abogado, ¿cierto? Y entonces el abogado le dice, no, tranquilo, porque mire, el artículo tal y tal y tal dice que tal y tal y tal, y esté tranquilo. ¿Sí? ¿No es así? Entonces, de la misma manera, ¿cuándo es que nosotros como creyentes asumimos que lo que se nos ha dicho es verdad y lo ponemos por práctica? Cuando lo escudriñamos y verificamos eso. Entonces, o sea, el verdadero creyente es una persona que escudriña como costumbre las escrituras. Usted no necesita leerse los 25 libros de JJ Benítez para tener algo de espiritualidad en relación a lo que el mundo piensa. No, usted solo tiene que leer la Biblia, conocerla, para darse cuenta de que mucho de lo que dicen las escrituras de otros personajes es carreta. Es mentira. Ay, pero es que el padre, ¿cómo se llamaba? El costeño. Padre Chucho y el padre Lineros dijeron que, claro, ellos son muy populares. ¿Por qué? Porque los medios los están impulsando. Pero eso no significa que el que sean conocidos tengan la verdad. Son dos cosas diferentes. Hay gente que dice, no, es que como lo siguen multitudes, ese es. Pues yo conocí a un hombre que lo siguieron multitudes y se hacían matar por esa persona. Hitler casi conquista toda Europa. Se agarró a plomo con el resto del mundo. Lo seguían hasta la muerte, le eran fiel y todos eran... ¡Ay, Hitler! ¡Sí, señora! ¡Señor, sí, señor! Y estaba en lo cierto, era buena persona. Entonces las multitudes no son sinónimo de lealtad y de verdad. Eso es lo que tenemos que tener presente. Entonces, a Cristo lo seguían multitudes, pero ¿cuántos estaban con él en la noche? 12. Los 12, ahí estaban. ¿Sí? Ahí el asunto. El verdadero creyente escudriña y procura poner por obra lo que dice la palabra, no que es lo que le dice el pastor. La iglesia es necia, ¿por qué? Porque, claro, si a mí me dicen, ¿por qué nos gustan tanto los... Mira, y yo caigo mucho en eso, y ayer, ¿cuándo fue que nos pasó? ¿A quién le gustan las promociones? A todos, mire, a todos nos gustan. De hecho, usted va al mercado y le dice, llévese este bulto de plátanos en 5,000, usted coge y se los lleva. Y después se da cuenta que más del 60% están dañados. Pero usted no se los lleva, ¿cierto? Usted, ropa, blusas a 5,000. Ay, pero, y usted empieza a verle lo bonito. Usted con tal de agarrar la promoción, usted dice, oye, pues para valer 5,000 está bonito. Y empieza a mostrarle y a darle el visto bueno. ¿Por qué? Porque está en promoción, porque le sale barato. ¿Sí? Entonces, si yo les digo, oiga, mire, no vengan a las 8 de la mañana. Desde ahora en adelante a las 11 de la mañana conéctese un cuarto de hora por internet, usted solamente diezme y no hay problema, quédese en la casa, quédese allá acostado, porque Dios allá lo va a visitar.
a usted le empieza a sonar. ¡Le suena! ¿Por qué? Porque le va a evitar levantarse, no va a tener que ir a collar, no, que... No, pues imagínense, la ganga. ¿Sí? Pero, hermanos, ¿qué tal si hacemos el servicio a las 6 de la mañana? Espere, pastor, espere, piensen un poquito, mire, es que usted no sabe lo que es levantarse a esa hora y en este invierno, y empezamos a regatear, porque para regatear con el Señor a toda hora, ¿no regateamos con el Señor a toda hora? A tal punto que se nos olvida que la oración es para adorarle, no para pedirle. Porque Él suplirá nuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria. ¿Cuándo? Cuando buscamos primeramente el reino. No siempre. Es cuando buscamos primeramente su reino. Entonces Él suple nuestras necesidades. ¿Sí ves? Pero claro, eso es más molesto. Oiga, mejor vayamos donde no nos pongan tanta traba. ¿Sí? Ahora, mire, a mí lo que me da rabia es que allá el pastor me mira y ya siento que me está haciendo un escaneo y me está diciendo, ¿por qué no vino? ¿Por qué no esto? ¿Por qué no? Yo mejor voy donde no me miren, donde el pastor no me conozca, porque donde me conozca, allá, ¿no? Siempre la más fácil, siempre nos vamos a acomodar. ¿Por qué? Porque no nos van a gustar que nos digan la verdad. Y resulta que la iglesia, así no nos guste, el Señor la estableció para limarnos, para limpiarnos, para la edificación de la iglesia fue que fueron establecidos los ministerios. No fue para que nos cepillaran el hombro, era para que cada día, al principio era garlopa, eso, para cincelarlos, para cepillarnos, para sacarnos toda la inmundicia. Y poco a poco pero siempre tenemos que llegar a ser limados, a ser forjados, formados, a que nos digan la verdad. Ahora, cuando usted escudriña la palabra, usted dice, sí, eso es de Dios. Cuando usted no escudriña la palabra, usted dice, ese pastor sí que es de mal genio, a toda hora es regañando. Si yo vine a que me dieran una promesa, no a que me vaciaran. Sí, más o menos es eso. Entonces el verdadero creyente, ¿qué hace? Escudriña la palabra. ¿Sí? Y entonces dice que como eran más nobles, si usted quiere ser más noble, escudriñe la palabra. Sí, porque esto era una de las características de esos grandes nobles. Y dice, estos más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Siempre evalúe. Eso que le están diciendo, ¿es así? Lea la letra pequeña. Mire, una cosa de las que he querido aprender y trato de poner en obra es que cada vez que firmo un contrato, miro la letra pequeña aunque no me guste y aunque me demore. Yo antes le decía a mi esposa, mi amorcito, mira esto. ¿Por qué? Porque yo no quiero leerlas. ¿Sí? Y a veces le decían, ay, venga, que todos dicen lo mismo. Todos dicen lo mismo, venga, y firmamos. Y después será, venga y tenga el problema. Entonces hay que leer la letra pequeña. Ah, que se demora. Pues sí. Pero usted se puede evitar grandes problemas si lee la letra pequeña. Y la letra pequeña de la Biblia es la más importante de las que tengamos que leer en el contrato. ¿Por qué? Porque ella, de eso va a determinar nuestra salvación y nuestra vida eterna. Aquí no estamos hablando de un contrato, ni de 1 millón, ni de una casa, ni de un bien terrenal, efímero. Estamos hablando de la eternidad. Y esto es más importante que cualquier otra cosa. Amén. Entonces, luego dice, versículo 13, 12. Así que creyeron muchos de ellos. ¿Por qué creen ustedes que creyeron? Porque escudriñaron.
porque verificaron que lo que estaba diciendo era ciertísimo. Cuando usted lee el Evangelio, cuando está leyendo el libro de Hechos, ¿qué es lo que usted lee al principio? Dice, a ver, léalo conmigo, Hechos 1:1. Este libro lo escribió el doctor Lucas. Era un hombre doctor, letrado, era un hombre adinerado, poderoso, no era un analfabeto. Y mire lo que dice. En el primer tratado, oh Teófilo, ¿cuál era el primer tratado? Pues oiga, el Evangelio de Lucas. Abra el Evangelio de Lucas. En el capítulo 1. ¿Sí? Dice, oiga lo que dice este hombre, que es importante que lo entendamos. Dice, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas. ¿Han sido qué? Ciertísimas. ¿Y por qué lo dice así? Porque mucha gente ya lo había estado investigando. ¿Sí? Y dice, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido a mí también. ¿Quién es ese mí? Lucas. Después de haber, ¿qué? Investigado, ¿cómo? Con diligencia todas las cosas que desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas, ¿qué? Bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Esa es la carta de presentación de Lucas en su evangelio. Y ahora el mismo Lucas, en el libro de Hechos, les dice, en el primer tratado, o sea, en Lucas, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a ¿qué? A hacer y enseñar. ¿Por qué no dice a aprender, a hacer y enseñar? Porque Él es Dios. Porque Él es Dios. Porque Él ya la sabe. Ahora, a nosotros sí nos corresponde no solamente a aprender, a hacer y enseñar. ¿Me estoy dando a entender? Jesús, por ser el Hijo de Dios, Él no tenía que aprender porque Él es. Amén. Amén. Entonces, a nosotros nos corresponde a aprender, pero igual a hacer y enseñar. ¿Por qué no dice aquí que, porque Jesús siendo Dios no vio el hacer? Porque es que es el fundamento de todo lo que aprendemos en el acto de la fe, que es hacer. ¿Sí? Por eso Él dice, no seáis tan solo oidores, sino hacedores. Y luego dice, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. ¿Qué es lo que está haciendo Lucas? Reafirmando con certeza, sin duda alguna, que lo que está escrito acá es ciertísimo. Él ratifica y dice, mire, yo ya estuve hablando con toda la gente. Hay muchos que están haciendo esta misma historia, pero yo me ocupé de escudriñar y buscar la verdad por testimonio de quienes lo vieron y predicaron su palabra. O sea que Lucas habló con Pedro, con Pablo, con Andrés, con Felipe, él estuvo hablando con Esteban, él estuvo hablando con todo el mundo. ¿Sí? Para dejarnos plasmado que esto es verdad. Y los de Berea aprendieron de que si no escudriñaban y pasaban a la luz de la palabra lo que estaban enseñándoles y lo que querían establecerles en su vida, si no era bíblico, no era válido. Hoy no, hoy es todo lo contrario. Si suena bonito y a mí me parece, pues es bueno y no tiene nada de malo.
Sí tiene algo de malo. ¿Por qué? Porque mucha gente cree que por dar limosnas a los pobres ya es salvo. Porque yo soy buena persona. Porque como yo soy buena papa, entonces ya tengo medio cielo ganado. Aún es más, el día que llegue allá van a sonar trompetas. Entonces, ahí es donde viene. Entonces, ¿qué es lo que el Señor dice? ¿Dios está en contra de las buenas obras? No, lo que Dios está es en contra de ese que pretendan cambiar las buenas obras como forma de pago de la salvación. Y Jesús dijo, no por obras sois salvos para que ninguno se gloríe. Nadie puede comprar la salvación ni el reino de Dios. Nadie. Es por gracia y es por fe. Para que ninguno se gloríe. ¿Sí ves? Entonces, atendiendo en esto, aprendiendo esto, nos disponemos a establecer los principios de la palabra. ¿Sí? Y entonces dice, versículo 13, cuando los judíos de Tesalónica supieron que también en Berea era anunciada la palabra de Dios por Pablo, fueron allá también a alborotar a las multitudes. Cuando usted declara la verdad, cuando usted está predicando la verdad, mire, siempre se van a levantar enemigos para contradecirlo, van a querer menguarnos, van a querer opacarnos, van a querer callarnos. Nos van a querer avergonzar, nos van a querer señalar. Ay, pero si en realidad allá hubiese esa unción, mire que eso sería mentiras. Yo vuelvo y les reitero, cuando Jesús terminaba de tragar a los 5,000, cuando se quedaba en la noche, solo habían 12. Ahí. Y el día que sufrió persecución y lo cogieron preso, se quedó solo. Porque sus discípulos, paticas a correr. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando vino el Espíritu Santo y les dio convicción de que la vida en Cristo no es una vida de placeres, es una vida de sacrificios. Porque lo que estamos buscando es la salvación y la vida eterna. Es eso. Mire, Dios puede, pero no es el objetivo de hacer millonarios a todo el mundo. ¿Puede? Sí, Él es Dios. ¿Pero conviene? No. ¿Por qué? Porque Él conoce nuestro corazón. Y si tenemos mucha plata, la fea que quién sabe para dónde nos... Ahí sí que no vamos a la iglesia, no nos ven ni por las curvas. Si a veces nos ves porque necesitamos de Él, y entonces decimos, Señor, por favor, mire, es que necesito porque no tengo, ya estoy aquí en los rines. Entonces dice, me va a tocar dejarlo en los rines porque es la única forma que viene como seguido. ¿Sí? Entonces, pero Dios, que es supremo en misericordia, que quiere que confiemos en Él, Él nos promete y nos dice que si confiamos en Él, Él nos guardará en el hoyo de su mano. Que no habrá justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Que si yo confío en Él, Él no solamente me dará todo lo que necesite, sino que nos reservará una habitación en sus moradas celestiales. Eso es lo que debemos de buscar. Este mundo es útil para yo negarme a mí mismo, no dejarme convencer por lo que el mundo me ofrece para establecer a Dios en mi corazón en obediencia. ¿A qué? A su palabra. Entonces, cuando usted mira todo lo que los de Berea hacían, ¿sí? La palabra Berea dice que significa muchas aguas. ¿Sí? Berea, con B larga, Berea, ¿sí? Ese era el pueblo donde estaba Pablo y donde todos eran más nobles que todos y que escudriñaban la palabra, ¿sí? Y entonces, cuando uno lee
lo que el Señor dice es que nosotros debemos de verificar, confirmar la palabra para así ser persuadidos y creer. Cuando creemos, entonces es cuando nosotros obedecemos. Usted no obedece si usted no cree. Si yo les dijera, mire, salgan por favor, que allá afuera hay un reguero de billetes de 100,000. Lo primero que ustedes van a decir, ¿y usted por qué no sale primero? ¿Tiene muchos o qué? ¿Cierto? Pero si yo les digo, hágame el favor una fila y ustedes me ven el fajo de billetes, quiero bendecirlos porque el Señor me bendijo. Hagan la fila que les voy a dar 10 billeticos de estos verdosos a cada uno. Porque ahí todos, mire, todos hacen fila y todos quieren estar de primero. ¿Sí o no? O sea, siendo sinceros de corazón. Esa es nuestra naturaleza. Pero lo cierto es que cuando nosotros verificamos, confirmamos, somos persuadidos, y cuando somos persuadidos creemos. Y como resultado, obedecemos. ¿Sí? Ahora, ¿qué dice Romanos 10:17? Allá adelantico, Romanos 10:17. Dice, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. O sea, yo creo, debo de confesar, pero también dice en el 14:21, perdón, Romanos, no, está ahí mismo en el Romanos 10 dice, en el versículo 9 dice, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres de tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. ¿Por qué? Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Versículo 14. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel en quien no han oído? ¿Y cómo oirán si no hay quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído en nuestro anuncio? Así que la fe es, ¿por qué? Por el oír, y el oír la palabra de Dios. ¿Cierto? 18. Pero digo, ¿no han oído? Antes bien por toda la tierra ha salido la voz de ellos. ¿De quiénes son ellos? De todos los siervos, los discípulos del Señor. Y hasta los confines de la tierra sus palabras. También digo, ¿no han conocido esto Israel? Primeramente Moisés dice, yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo, con pueblo insensato os provocaré a ira. E Isaías dice resueltamente, fui hallado de los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí. ¿Isaías qué? No, estamos leyendo Romanos. Pero acerca de Israel dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo la palabra? Nos está diciendo que no es que nosotros somos inexcusables porque el Señor nos ha estado hablando toda la vida. Al menos desde que se reveló a nosotros, nos ha estado hablando. Y nosotros hemos sido necios en que no hemos querido ser de esos de Berea que escudriñamos, que proclamamos, que obedecemos, que establecemos la palabra de Dios en nuestras vidas. Entonces, por todo lo anterior, podemos declarar sin temor a equivocarnos que donde no se estudia, donde no se escudriña, donde no se verifica, donde no se confirman las escrituras, no pueden haber creyentes. Porque si no estudiamos, ¿en qué voy a creer? Digo creer en Dios, pero no lo conozco. Uno dice, oiga, ¿usted sabe qué es la inmutabilidad de Dios? La inmutabilidad de Dios, espere. La inmutabilidad es
¿Qué es? No, que no cambia. Dios no cambia. O sea que lo que Dios le pidió a Moisés, ¿a quién se lo va a pedir? A mí. Lo mismo que le pidió a David, nos lo va a pedir a nosotros. Lo mismo que le pidió a Adán, nos lo va a pedir a nosotros. Obediencia. Él dijo, obediencia quiero, no quiero sacrificios. A mí no me venga con sacrificios, yo no necesito que me encarne inmunda. Para mí, dice la palabra, para mí sus sacrificios son como trapos de inmundicia. ¿Por qué? Porque hacen de los sacrificios el modo de querer conquistar mi corazón cuando yo no quiero eso. Yo quiero que me entreguen su corazón, que me amen, que se deleiten en mí. ¿Qué dice el Salmo? Deleítate a sí mismo en Jehová. ¿Y él qué? Te concederá las peticiones de tu corazón. ¿Nos deleitamos en él? Ahora todos decimos amén. Pues procuremos poner por obra lo que el Señor nos dice. ¿Por qué? Porque la forma en que demostramos a Dios nuestro amor es con obediencia. ¿Qué dice la palabra? Si me amáis, obedeced mis mandamientos. Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. ¿Por qué? Porque no hacen lo que yo les digo. Yo les digo que quiero que me conozcan, pero no tienen tiempo para escudriñar la palabra. El hebreo, necesitamos conocer más a Dios. Oiga, si no conocemos su idioma, ni siquiera nos hemos ocupado en conocer. ¿Cuántas veces ha leído usted la Biblia de pasta a pasta? A la fecha usted por lo menos debe haberla leído 3 veces en su vida, por lo menos. Y no nos hemos ocupado en eso. Se dice que el verdadero cristiano debe de leer por lo menos una vez al año la Biblia. Por lo menos una. ¿Cuántos años lleva de creyente? Entonces, ¿cuántas veces le hace falta leer la Biblia? ¿Y cuántas está endeudada o endeudado? ¿Sí? Estamos en saldo en rojo. ¿Por qué? Porque si la palabra de Dios es viva y es eficaz, no nos conviene tenerla en nuestro corazón. Entonces, ¿por qué no nos la aprendemos? ¿Por qué tanta contraveniencia a lo que nos conviene? El verdadero creyente, como dice aquí, porque como los de Berea, no hay creyentes que no escudriñen. Si no escudriñan, ¿son qué? Religiosos. Ay, sí, Diosito. Ay, sí, Señor. Ay, sí. Pero así como dicen, tilín, tilín, nada de paletas. ¿Sí? Mi vida daré por ti. ¿Eso quién lo dijo? Mi vida daré por ti. Y el día que lo cogieron preso, salió corriendo. ¿Sí? Mi vida daré por ti. Y el Señor le dijo, no seas insensato, Pedro, ni la vida te pertenece porque vas a ofrecer lo que no es tuyo. Tu vida me pertenece a mí. ¿Te das cuenta que mi vida te daré? Señor, yo te estoy devolviendo lo que te pertenece. Entonces, como cuando uno diezma o honra al Señor, uno le está devolviendo de lo que Él ya nos dio. Porque si no estuviera en sus manos, usted no lo podría dar. Simple. Entonces necesitamos ser verdaderos creyentes, de los que estamos dispuestos a morir a lo que yo creo y pienso para establecer lo que Dios dice en su palabra. Y es tiempo, como dice el Señor, buscadme en tanto que estoy cerca, mientras puedo ser hallado. Ahora es el tiempo de buscarle. Ahora. No espere a mañana. Si usted dice mañana, usted ya no, mañana puede amanecer con la pata tiesa, mijo. ¿Por qué? Porque el tiempo es de Dios.
Usted hoy puede levantarse y decir, gracias Señor porque me diste tu aliento de vida. Ahora solo te pido que me acompañes todo el día y así póngale el sello de que va a vivir hasta la noche. Dándole gracias al Señor porque le va a acompañar todo el día. Invítelo. ¿Sí? Y cuando se acueste, dígale, Señor, en paz me acostaré y así mismo dormiré porque solamente tú me puedes hacer vivir confiado. Y si a ti te place, Señor, esperaré que mañana me des un mejor día. Pero si te place, pero si no te place, Señor, lo único que te pido es que yo pueda estar al día contigo. No esté endeudado contigo, Señor. Amén. De eso se trata, mis amados. Entonces, por eso el Señor fue muy duro con los religiosos, los cuales estaban representados por los judíos, por los escribas y los fariseos. Y mire lo que dice Mateo. Mateo capítulo 5, 6 y 7 habla de ¿qué? Del sermón del monte. Este sermón es muy famoso de parte de Jesús porque dio una cátedra para todos los lados. Y entonces, una de las cosas que más habla es de la hipocresía y de la religiosidad. Y entonces dice en Mateo capítulo 6, devuélvase un poquito. No, 6. Y ya vamos a terminar. En media hora, en una hora, yo creo que en una hora ya terminamos. No, Dios. Mateo 6. ¿Ya lo tiene? Mateo 6, empiece con el versículo 2, ¿qué dice? Cuando pues des limosnas, no hagas tocar la trompeta delante de ti como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Pura apariencia. O sea, es que yo sí doy, yo sí pongo, yo hago sonar. Era costumbre de los fariseos que cuando era el momento de la ofrenda, claro, todos en ese entonces no habían billetes, eran monedas. Y ellos compraban las más menuditas. ¿Para qué? Para que sonaran más. Entonces llegaban y llegó el hermanito tal, y llegaba y cogía la voz y empezaba, y las iba soltando lento, ¿sí? Para que sonaran. Entonces, ¿qué hacía todo el mundo? Uy, este hermano sí que da. Ese ya tiene ganado el cielo. Y Jesús se quedaba mirando. Cuando llegó la viuda, pobre, sin nada, ella solo tenía 2 pequeñas moneditas. ¿Hicieron? No, ni sonaron. No sonó nada. Y entonces Jesús se quedó mirando a todos y le dijo, ¿sabe qué? Ustedes han visto cómo cómo han ofrendado, ¿verdad? Yo quiero decirles que esta anciana dio más que todos. ¿Y qué le dijeron sus propios? Ay, Señor, si nosotros hemos visto echar a otros las morrocotas y tú vienes a... Yo sí, lo que pasa es que ellos dieron de lo que les sobraba. Ella dio todo lo que tenía. Ella dio con sacrificio, con desprendimiento. Ella no pensó, ay, eso es la mogolla para la mogolla, la última mogolla que me voy a comer y de pronto me va a morir de hambre. No. Ay, no, es que eso lo del pagar los servicios mañana, yo cómo voy a diezmar, yo cómo voy a... No. No, ella dio lo que tenía. Era su sustento, era todo. Y el Señor le dijo, ella dio más que todos. Porque Dios mira es la intención del corazón y las circunstancias verdaderas. Amén. Ahora mire lo que dice en el versículo 5. Cuando ores, no seas como los hipócritas. ¿Por qué? Porque ellos aman orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Por eso él dice más adelante, cuando ores, entra en tu lugar secreto, en tu cuarto secreto allá. ¿Para qué vienes a pantallar? ¡Ay, Señor! ¡Ah! Y rasgarse los vestidos, no. En la intimidad con el Señor, usted es que debe de orar. ¿Sí?
Ahí es donde debemos de manifestar. ¿Por qué? Porque los religiosos, los hipócritas, aman hacer eso. Luego dice otro, 6:16. Cuando ayunéis, no seas austeros, como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Yo recuerdo que cuando en la iglesia donde el Señor nos tocó el corazón y nos hablaba, cuando había ayuno, usted sabía quién ayunaba y quién no ayunaba. Porque me prestas el patito. Porque todos los que ayunaban cargaban la botella. Y era así. Anunciando que están en ayuno. Cuando en realidad, cuando usted esté en ayuno, póngase lo más hermoso posible. Para que su hermosura la vea el mundo y su corazón en ayuno lo vea el Señor. Que sea para Él. No para que el mundo le diga, porque a veces los ayunos ni funcionan. Porque ya recibimos la paga porque todo el mundo le dijo, ¡ay, estás en ayuno! Pues ya recibió la admiración. Ya no más, ¿para qué más? ¿Sí? Entonces de eso se trata, que no seamos hipócritas, religiosos, apariencia. Versículo 7, capítulo 7, versículo 5. De Mateo. 7:5. Hipócrita. Mire, ¿por qué él le dice? Dice, no juzguéis, versículo 1, no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís seréis medidos. ¿Y por qué miras la paja en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que los pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Y me dice, Señor, pero qué... Si usted analiza este versículo, es muy común en el ser humano criticar a los demás y señalar a los demás sin revisarse uno mismo. ¿Sí? Pero el religioso, ¿sí? El hipócrita, siempre va a querer hacerse pasar por santo. Y entonces tiene la autoridad de criticar a todo el mundo. ¿Por qué creemos tener la autoridad para criticar a otro? Porque nos creemos mejor. Porque estamos convencidos que nosotros sí estamos haciendo las cosas bien. Y el Señor dice, no juzgues para no ser juzgados. Porque al final, ¿quién es el que juzga a todos? Dios. Entonces, el que sabe, eso es lo que estás juzgando, el Señor te va a juzgar a ti. Por tu actitud. Ahora, otro. Leamos 15:7. Capítulo 15, versículo 7. De Mateo. Todo es en Mateo. Hipócritas, bien profetizó sobre vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Qué tremendo. Hermano, usted no vaya por allá. Mire, una de las cosas que yo no he entendido es por qué los pastores se creen dueños de la grey, de las ovejas. Se apropian. A tal punto que le dicen a la gente, usted no puede ir a pisar allá en ninguna otra iglesia. Usted tiene que quedarse acá. Usted tiene que ser fiel, porque si no cae en maldición. Eso lo he escuchado muchas veces. Y se sigue repitiendo. ¿Por qué? Porque los pastores están esperando fidelidad hacia ellos y no hacia Dios. ¿De quién es la grey? ¿Qué le dijo Pablo a Pedro? A Apolos. ¿Acaso quién dio la vida por nosotros? ¿No fue Cristo?
Entonces a Cristo nos debemos, de Él somos, a Él le pertenecemos. ¿Sí? Y entonces acá el Señor está reprochando el que la gente diga, haga cosas que no están en su corazón y que solamente es de labios, que solo son de apariencia, como el hecho de honrar a Dios y su corazón estar lejos de Él, como estar enseñando cosas de hombres como si fueran doctrinas o mandamientos de Dios. Eso no es correcto. Eso es religión. Versículo 16:3. Capítulo 16, versículo 3. Y por la mañana, bueno, para poder entrar en contexto, leamos desde el 1. Vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle y le pidieron que les mostrase señal del cielo, parte de los religiosos. Déjeme ver, ¿por qué la gente pide señales? Porque no cree. ¿Sí? Entonces, ¿qué dice? Pidieron que le mostrase señales del cielo, mas él respondió, entonces les dijo, cuando anochece decís buen tiempo, porque el cielo tiene arreboles. Y por la mañana, hoy habrá tempestad, porque tiene arreboles el cielo nublado. Hipócritas, que sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Y dejándolo se fue. ¿A quiénes? A los fariseos, a los saduceos, a los que querían tentarle, a los religiosos. ¿Cierto? Ahora saltemos al 22:18. Cuando habla de cuestión del tributo, versículos 17 y 18 dice, dinos pues qué te parece, ¿es lícito dar tributo al César o no? Pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, les dijo, ¿por qué me tentáis, hipócritas? Mostradme la moneda del tributo. Y ellos le mostraron un denario. Entonces él le dijo, ¿de quién es la imagen de la inscripción? Y le dijo, del César. Y él les dijo, pues denle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Podríamos también pensar que vaya, pague sus impuestos, ¿sí? Eso es legal. Pague los servicios, eso es lo legal. Pero a Dios no deje de darle lo que le corresponde. Porque si quiere honrarle de labios, pero no de hecho, pues no es correcto. 23:13, para que no digan que no los pasé por Mateo. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros ni dejáis entrar a los que están entrando. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas y como pretexto hacen largas oraciones, por esto recibiréis mayor condenación. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis el mar y la tierra para hacer un prosélito, y una vez hecho, le hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. Porque por las enseñanzas. ¿Usted sabe qué es un prosélito? Es una persona que va a publicar cosas, que va a enseñar cosas, como los políticos. Cuando prosélito. ¿Qué hace? Proselitismo. ¿Sí? Entonces, que vaya, les prometo que cuando yo sea presidente viviremos sabroso. Algo así parecido. O les prometo que cuando yo sea alcalde no va a haber pobres en la ciudad. Algo así. Eso es proselitismo. Entonces, anunciar cosas que a la postre no son verdad. No puede cumplir. Y que no puede cumplir. ¿Qué más dice? Ay de vosotros, guías de ciegos, que decís, si alguno jura por el templo no es nada, pero si jura por el oro del templo es deudor. Que le dan mayor trascendencia a lo material
que a lo espiritual. Necios, ciegos, porque ¿cuál es mayor, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Entonces eso. Y para terminar, y ahora sí, ya no más. Creo que les quedó claro, ¿cierto? Entonces 24:51. Versículo 50. Leamos desde el 48. Pero si aquel siervo malo dijere en su corazón, mi señor tarda en venir, y comenzare a golpear a sus consiervos, y aún a comer y a beber con los borrachos, vendrá el señor de aquel siervo el día que éste no lo espera, y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente porque su parte, y pondrá su parte con los hipócritas, y allí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Cuál es el final de los hipócritas religiosos, escribas y fariseos? El llorar y la condenación eterna. Sí, por eso la religión no nos acerca a Dios, la religión nos aleja de Dios. Amén. Entonces aprendimos cuál es la diferencia entre religión y creyente. Ahora usted es el que tiene que evaluarse y tiene que trabajar para no ser religioso, sino creyente. Lo que le va a demandar es que usted debe de estudiar, escudriñar, discipularse, aprender cada día más y más, porque la palabra es tan profunda e inescrutable que necesitaríamos 100 vidas para estudiarla y no terminaríamos de conocerla. Amén. Vamos a orar. Amado Dios y Rey, gracias te damos en esta mañana por tu preciosa y poderosa palabra, Señor. Queremos agradecerte, Señor, porque Dios, tú nos hablas tan claramente, Señor, y entendemos que de alguna manera hay religiosidad en nuestro corazón y esto nos ha impedido entender, creer, asimilar, obedecer a tu palabra. Y es que tenemos que confesarte que no hemos sido diligentes como los de Berea. No hemos escudriñado tu palabra. No hemos verificado ni confirmado tu palabra y lo que nos quieren enseñar a la luz de la Biblia. Porque solamente esta es la que nos puede persuadir para llevarnos a creer y a obedecer tu palabra. Ayúdanos a examinar cada enseñanza que recibimos de una manera reflexiva y diligente a la luz de las Escrituras, Señor. Que esa sea la característica, Señor, de los que en este lugar estamos y estamos escuchando, Señor, de los que escuchan este mensaje, Dios. Por favor, glorifícate en este día. Ayúdanos a superar todos nuestros impedimentos y ayúdanos a despojarnos de lo que no nos sirve, de toda actitud religiosa, de toda actitud y toda filosofía del mundo, Señor. Si hemos querido establecer más y le hemos dado mayor relevancia a los mandamientos de los hombres antes que a tu palabra, perdónanos, Señor. Si nos hemos, Señor, confiado sin escudriñar los mensajes que otros nos dan, Padre, perdónanos, porque eso nos califica como negligentes. Porque lo que está en juego es ese regalo inmerecido que tú has conquistado en la cruz del Calvario y es la salvación y la vida eterna. Y esta más que religión demanda es fe, creer, y creer es obedecer, Señor. Hemos sido desobedientes a tu palabra. Hemos querido ser, Señor, facilistas para tener una relación contigo. Perdónanos. Ayúdanos, Dios. Con la ayuda de tu Santo Espíritu podremos lograr, Señor, establecer esos principios que nos hacen falta. El ser diligentes para ti, Dios. Vencer todo lo que se opone y obstaculiza el que nosotros crezcamos y aprendamos más de tu palabra, Señor. Por favor, danos una actitud correcta delante de ti, de tu mensaje, de tu palabra, de las sagradas escrituras. Ayúdanos a verlas como lo más grandioso, lo más valioso que hay para nuestras vidas. Tú tuviste un encuentro con un joven rico. Y tú le preguntaste
¿Qué quería? Y él te contestó, Señor, ¿cómo he de ganar el reino de los cielos? Y la pregunta que tú le hiciste fue, ¿has cumplido la ley? Dijo él contestándote, Señor, yo doy ofrenda a los pobres, yo ayuno 3 veces por semana, yo, Señor, he cumplido la ley desde muy joven, Señor. Y tú desenmascaraste su corazón cuando le dijiste, ahora ve, vende todo lo que posees y dáselo a los pobres. Y la palabra dice que, Señor, ese joven se fue triste y acongojado, pero no te obedeció, a pesar de que conocía tu palabra y decía practicarla desde joven. Él había depositado toda su confianza en las riquezas. Él amó más las riquezas que a ti, Señor. Quizás yo estoy como ese joven rico, Señor. Necesito que me ayudes a ser una persona desprendida, Señor. Que no ame al mundo y las cosas que este mundo tiene. Que mi amor solo lo mereces tú, Señor. Eres solamente tú el digno de que yo te ame sobre todas las cosas. Por eso tú declaraste que el primer mandamiento era amar al Señor sobre todas las cosas, con todas mis fuerzas, con toda mi alma y con todo mi ser. Y que lo segundo era que amar a mi prójimo como me amo a mí mismo, Señor. Por favor, ayúdame a entender este principio. Mira que te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Bueno, mis amados, a los que nos siguen por Facebook Live, que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde. En breve estaremos anunciándoles nuestros tiempos de amigos benefactores Kadosh. Esperamos que los que nos siguen se hagan partícipes de este evento. Amén. Que Dios les bendiga y que Dios les guarde. Y a los que están aquí presentes, yo quiero invitarles que tomen su honra para el Señor. Si necesita un sobre, tómelo.